mis papás, cuando era pequeño, que ellos estaban molestos porque hacían esto. Ponían los dientes de abajo, como los perros bravos, ¿sí? Entonces yo me daba cuenta que ellos estaban tensos porque hablaban así, con los dientes por fuera. Bueno, resulta que cuando todas estas señales aparecen en nuestra vida, cuando todo esto se manifiesta, nosotros pues evidentemente podemos desbordarnos. Pero aquí viene un gran elemento y es donde quiero también pedirles su colaboración. ¿Ustedes han visto a alguien, a ver, mejor dicho, voy a reformular mi pregunta. Cuando ustedes están así, desregulados, ya están con los dientes así, están tensos, están rojos, están sudando, están molestos, y alguien les dice, cálmate. ¿Cuál es la respuesta de ustedes en ese momento? Vamos a ver, coméntenlo por el chat. Mal humor, ujú. Ira, me pongo más molesto, te molestas más, lo contrario, explosión, ¡ah! Alguien dice por allí. Entonces, fíjense qué importante esto, porque cuando nosotros nos desregulamos y alguien nos dice cálmate, no nos calmamos. Bueno, evidentemente porque esa calma en ese momento no está dentro de nosotros. Y yo digo esto como una máxima y es que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo no estoy calmado, difícilmente pues yo me pueda calmar solo. De repente voy a necesitar ayuda. En el caso de los niños, y esto es fundamental para entender el desarrollo en un sentido más amplio, aprendemos a regularnos desde afuera hacia adentro. Es decir, cuando el bebé está pequeño, no logra regularse solo. Va a ir aprendiendo una serie de estrategias para que cuando sea adulto pueda regularse. Voy a poner un ejemplo bien sencillito. Cuando ustedes se han pegado seguramente en el dedito chiquito del pie, ¿verdad? Y cuando uno se pega en el dedito chiquito del pie, bueno, es uno de los peores dolores que la ciencia ha estudiado. Bueno, resulta que cuando uno es pequeño y se pega, ¿qué es lo primero que hace? A ver, por acá, por el chat, qué pueden identificar? Cuando un niño es pequeño y se pega, ¿qué es lo primero que hace? Llora, ajá, y después de llorar, llora, grita, ajá, busca a mamá. Fíjense qué importante. El bebé llora, se pega y busca a mamá. ¿Por qué busca a mamá? Porque mamá en ese momento es un regulador psicobiológico. O sea, la mamá va a ayudar, y puede ser papá también, ojo, papá, abuelo, o sea, la figura de apego. Va a buscar esa figura porque esa figura le ayuda a calmarse. No solo satisface algunos elementos biológicos que ya vamos a ver, sino que le ayuda a regularse. ¿Por qué? Porque en ese momento el niño no puede solo. ¿Qué ocurre? Que bueno, que cuando vamos creciendo, ya uno va pudiendo regularse. Yo no sé si ustedes en su casa lo cantaban, en mi casa sí, que era la canción esta de Sana Sana, ¿verdad? Yo creo que es una cosa como muy venezolana. Entonces nosotros cantábamos la canción de Sana Sana, Sana Sana, culito de rana, esa canción. Bueno, resulta que cuando un niño es pequeño, de hecho yo me acuerdo, mi hermanita pequeña, cuando se pegaba, iba buscándote y te pedía el Sana Sana. Entonces tú cantabas el Sana Sana y ese dolor físico iba pasando. Pero llega un momento en que el niño crece y ya no quiere el Sana Sana. ¿Por qué ella no quiere el sana sana? Porque viene desarrollando algunos recursos que le permiten regularse. Y esos recursos, por supuesto, cuando somos adultos, ya deberían tener la capacidad de autorregulación. ¿Pero qué va a suceder? Bueno, algunos adultos, evidentemente, en ciertas situaciones podemos desbordarnos, pero no pasa nada. Sobre eso se puede aprender también. Pero, ¿qué es lo que trata de ilustrar esto que les voy diciendo? Que la regulación viene de afuera hacia adentro. Los primeros reguladores psicológicos que tenemos son nuestros padres, ¿ok? O las figuras que nos cuidan en ese momento. Y cómo estas personas entienden nuestro comportamiento va a ser decisivo para lo que viene. Y volvamos de nuevo, porque acordamos que íbamos a hablar hoy sobre primera infancia. ¿Qué pasa cuando un bebé llora y entonces, por ejemplo, mamá le da, una de las primeras respuestas que se suele hacer es darle la teta o darle el tetero, pero el bebé sigue llorando? ¿Qué ocurre? Después, por acá por el chat, vamos a ver, ¿qué pasa si le di la teta o le di el tetero, que era lo que pensaba, y el dolor y el llanto sigue? ¿Qué ocurre en ese caso?
A ver, uno se preocupa más, lo arrulla, ¿verdad? Entonces dice, ok, no era hambre, pero entonces lo empiezas a arrullar y sigue llorando, ¿ok? Y sigue llorando. Entonces vamos a buscar nuevas alternativas, sacar los gases, es otra cosa. Entonces empezamos el descarte. Y mira qué bueno alguien dice por acá, el desespero. Porque cuando aplicamos la fórmula de lo que creemos y no sale, entonces empezamos a angustiarnos. Y esto efectivamente va a repercutir negativamente en este proceso. Fíjense que lo vengo diciendo, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo no estoy calmado, no puedo calmar a nadie. Pero, ¿a dónde voy con esto? ¿Qué podemos esperar de un niño de esa edad? Es decir, podemos esperar, por ejemplo, que el niño entienda la tensión y la preocupación que tenemos y por tanto entonces el niño se calme solo. ¿Podemos esperar eso? No, dicen por acá, no, no, ajá. Ahora, pero si no esperamos eso, yo les voy a contrastar con algo que he visto más de una vez. Tenemos un papá, mamá, un bebé pequeño, ¿verdad? Este papá o mamá está convencido de que a los niños no se les pega, de que hay que hacerlo diferente. Maravilloso. Pero fíjense lo que ocurre. Esa mamá, ese papá, intenta con los recursos que tiene, con lo que sabe hacer, porque bueno, porque es humano, porque hace lo mejor que puede, ¿verdad? Y no sale. Entonces el papá o mamá agarra al bebé y le dice, bebé, papá no ha dormido en 3 días, está cansado, te pido que te calmes, por favor. ¿Y el bebé qué va a hacer? ¿Sigue llorando o se calma después de eso? A ver, por acá por el chat. ¿Se calma o no se calma? Después de esa intervención. Pues le explica, le acaba de explicar. Dicen por acá, no, sigue llorando. ¿Por qué? Y esta es la pregunta de oro en este momento. ¿Por qué sigue llorando si papá le explicó que está cansado, que necesita su colaboración? Ajá, por acá dicen, el bebé no entiende. Y por supuesto que no entiende. ¿Y por qué no entiende? Porque el bebé, por su momento del desarrollo, no habla español. O sea, usted, fíjense que parece mentira. Y uno dice, bueno, si el bebé no habla, ¿para qué yo le hablo? Bueno, justamente le hablamos al bebé para que el bebé vaya asociando una serie de estímulos con las palabras. Pero en la primera parte, en los primeros meses de vida, el bebé no habla y no entiende lo que nosotros le decimos. Pero entonces, a ver, allí, y fíjense que voy a retomar con los conceptos que Carlos les estaba planteando anteriormente, calidez y estructura. La calidez significa brindar seguridad y la estructura información. Probablemente cuando tenemos un niño pequeño, primero siempre lo vamos a tratar de hacer sentir seguro. Físicamente lo contenemos, lo arrullamos, lo calmamos y después viene la información. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo le doy información a un niño que no habla? Bueno, la información viene de una serie de fuentes. Toda la información es verbal. Por ejemplo, el bebé va aprendiendo con el paso del tiempo de las rutinas, de los ciclos regulares con los que yo satisfago algunas de sus necesidades. Por ejemplo, cuando se le alimenta, cuando se le canta, cuando se le hace. Es decir, esto va generando algunas pautas con las que el niño va asociando ciertos momentos. Por eso la importancia temprana de las rutinas como una forma de que el niño también vaya aprendiendo a regularse. Ahora bien, evidentemente, si el bebé no habla español, entonces amaquearlo y pedirle al niño que se calme no funciona. Lo que nosotros tendremos es que ver efectivamente cuál de esas alternativas, ¿verdad? Probar si es el hambre, si es el sueño, si es que lo que puede estar incomodando, pero entendiendo que ese llanto tiene una causa. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, alguien acá comenta, mi hijo es sordo y ellos perciben el estado de ánimo. Claro, porque la comunicación, claramente, la comunicación no solamente tiene que ver con palabras, la comunicación tiene que ver con otros gestos, con la manera en que miramos, en que hablamos, en que sentimos, en que realizamos una serie de procesos. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir? Y estoy seguro que muchos de ustedes que están conectados por acá lo pueden haber experimentado. Sucede que en ocasiones un papá o una mamá está muy tenso y llora y el niño llora y lo trata de calmar y lo mece, lo arrulla y nada. Y de repente viene la abuela, ¡pam! Y lo calma. ¿Han vivido eso? Coméntenlo por favor por el chat para saber si es una observación única que yo he hecho o si alguien lo ha visto. Ajá, por acá lo han visto, sí pasa, claro. Ajá,
Pero ¿qué pasa? Es que las abuelas tienen unas esporas mágicas de abuela, tienen un perfume de abuela que calma a los niños. Les pregunto, ¿o qué creen que es lo que sucede? Ah, la abuela está calmada. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer dentro de este proceso es aprender a regularnos, aprender a identificar esas señales emocionales que están ocurriendo en nosotros. Ahora bien, hemos hablado de un niño entre 0 y 6 meses, un niño que en ese momento está pues descubriendo el mundo, todo le parece extraño, todo es amenazante, el llanto es su forma de comunicación. Pero vamos a ver que conforme va creciendo ese niño, van apareciendo otros nuevos elementos a considerar. Luego aparece, por ejemplo, el lenguaje y cómo reaccionamos frente al lenguaje. Muchas veces, por ejemplo, cuál es nuestra respuesta ante las vocalizaciones del niño, cómo nosotros nos aproximamos a eso. Vamos en esa secuencia, el niño empieza a nombrar los objetos. Algunos padres empiezan a experimentar dificultades porque además él dicen, el niño no habla, pero resulta que cada vez que el niño hace, ya lo están interpretando, ¿ok? Y entonces, por supuesto, el niño demora en la adquisición del lenguaje porque ¿para qué necesita hablar si con señas la gente lo entiende? Eso puede ocurrir, pero también puede suceder que cuando el niño empieza a comunicarse, nosotros seamos rudos, toscos, porque estamos esperando que se comunique como un adulto. Si esto sucede, evidentemente vamos a ver allí ciertos puntos de fricción. Ahora, pero que es muy importante entender, sobre todo de este periodo de la primera infancia. El niño está descubriendo un mundo que es nuevo, es desconocido para el niño, es una experiencia novedosa, pero cada vez que el niño aprende algo y se aproxima a eso como una cosa impresionante, se forman conexiones neuronales. Es decir, su cerebro empieza a conectarse, empieza a hacer asociaciones. Estas asociaciones al principio son casi limitadas, es decir, la cantidad de neuronas que pueden conectarse de manera diversa es impresionante. Entonces estaríamos, digámoslo así, sentando como las bases para lo que va a ser el aprendizaje del futuro. Pero ¿qué ocurre si cuando ese niño empieza a tratar de explorar, nuestras respuestas son caca, no se toca, no agarres ahí, lo queremos, a veces no solo es desde la violencia, sino a veces desde el temor, no dejamos que el niño toque nada porque nos asusta muchísimo que el niño se pueda lastimar. Entonces, es fundamental entender cómo la exploración va a ser fundamental, pero esto nos lleva a algo que de alguna manera puede ser orientador y es tener, además del conocimiento de cada etapa, de lo que cada etapa va a necesitar, nos lleva a entender también algunos temas a trabajar. Por ejemplo, cuando estamos hablando de esa primera infancia, nosotros vamos a estar sobre la base del apego. Es fundamental construir relaciones de apego que nos permitan que el niño se sienta seguro y lo ayudemos a regularse. ¿Ok? Luego vamos a empezar a ver la importancia de la comunicación respetuosa. O sea, cuando el niño ya, estamos hablando de un periodo a partir del año, 1 año, 2 años, donde necesitamos que el niño pueda comunicarse, pero de manera respetuosa. Es decir, pero comunicarse de manera respetuosa no es algo que el niño va a aprender como un arte de magia. El niño va a aprenderlo porque nosotros también nos comunicamos de manera respetuosa con él. Dice que Carlos lo decía con el ejemplo del turco. Los niños son como unas máquinas de detectar las contradicciones. Entonces, si yo le hablo de manera hostil, el niño lo va a hacer también. Y si ustedes quieren hacer una prueba para que no digan que es que Abel está inventando acá, yo los invito a que vean cómo juegan sus niños. Fíjense que los niños actualmente son altamente regañados, que son castigados. ¿Cómo juegan con los niños? Castigan el peluche, castigan los muñecos, le gritan a los muñecos. Entonces, si nosotros vemos este tipo de juego en nuestros hijos, es probable que esta es la manera que nosotros estemos utilizando para realizarlo. Ahora, la comunicación respetuosa nos demanda también nosotros hacerlo así con nuestros niños. Cómo comunicamos lo que sentimos, cómo comunicamos las distintas situaciones, tratando de modelar en ellos una comunicación que sea respetuosa hacia los demás, para que tampoco ocurra eso que muchos llaman su majestad el bebé.
Sí, que se vuelve el bebé un tirano en casa, pero se vuelve un tirano porque nosotros tampoco modelamos otras formas de comunicación. Ahora bien, en ese proceso de ese aprendizaje que va desde la una comunicación respetuosa, que pasa también por ver algunos pequeños conflictos que son previos. Fíjense, cuando el niño empieza en esa incursión hacia el preescolar, resolver asuntos con los compañeros, cómo actuar, cómo no resolver los conflictos mordiéndose, gritándose, haciendo todas esas cosas que a lo mejor los niños quieren hacer, pero que nosotros debemos empezar a resolver distinto. Bueno, a partir de cómo somos capaces de contener, cómo nosotros respondemos a las necesidades del niño, ahí van a haber unos cambios bien significativos. Ahora bien, teniendo este panorama, ¿verdad? Vamos a encontrarnos con cosas como esta. Por ejemplo, cuando un niño está en una edad entre los 3 y los 5 años, empiezan a pasar cosas muy interesantes porque el niño camina, ¿ok? El niño ya habla y cuando el niño camina y ya habla, de pronto, el niño se da cuenta que nos puede decir dos palabras que a los papás los enloquece. Una es no. El niño quiere, no, no quiero, quiero, no quiero, y esto los papás llega un momento que se obstinan, y luego viene otra que es el por qué. ¿Por qué? Entonces tú le dices, bueno, porque tenemos que salir, ¿y por qué tenemos que salir? Y te empieza este proceso que agota a los adultos. Pero ¿qué ocurre? Que si yo empiezo a asociar, y fíjense que volvemos al punto previo, el niño me quiere manipular, lo está haciendo para sacarme la piedra, entonces yo voy a responder con una contundencia como si yo me tratara, no sé, del FAES, de una OLP, yo voy a combatir al niño como si fuera un delincuente. Ya va, que además los delincuentes tienen derecho, se ha dicho de paso, y ahí habría que considerarlo. El tema que hay que pensar acá es que el niño no me hace esto a mí porque me quiere retar. El niño probablemente está diciendo no porque es una de las etapas donde él se está diferenciando de mí, donde se está dando cuenta de que él y yo no somos la misma persona. Luego, viene una fase del porqué. Imagínense que ustedes están descubriendo un mundo donde todo es nuevo. Evidentemente, todas las cosas generan preguntas, generan inquietudes, generan deseos de conocer. ¿Sí? Entonces, esta etapa vamos a clasificarla ampliamente de la primera infancia. Es una etapa de descubrimiento, es una etapa de descubrimiento de la vida en general, pero al mismo tiempo del descubrimiento del propio cuerpo, de las propias emociones, de cómo regularse y por supuesto donde se sientan las bases del lenguaje y de las relaciones con los otros. Sobre esta base, nosotros evidentemente tenemos que plantearnos cómo hacemos sentir a nuestros hijos seguros y de qué manera damos la información que les puede ayudar a enfrentar los conflictos. Yo les quiero proponer, en vista del tiempo, que hagamos algo. Vamos a responder a algunas preguntas que ustedes pueden plantear vía chat, de manera tal que vamos, bueno, pues ejemplificar cómo se resuelven conflictos en esta etapa con este tipo de edades y con este tipo de población. Así que por acá pueden hacernos las preguntas, las vamos a ir abordando. Tenemos a Carlos también aquí, que seguramente podrá complementar algunas de ellas. Así que bueno, los leemos por acá. ¿Qué dudas o preguntas tienen sobre lo que hemos planteado hasta acá y de alguna situación pues, que pueda requerir orientación? Veo por aquí. Veo los llamados berrinches, cómo manejo la oposición cuando no puedo mediar de los 2 años. Ok, fíjense, voy a retomar dos cosas. Cosa uno, los berrinches. Fíjense que yo les hablaba de desregulación, porque el berrinche parece que es que el niño lo va a hacer y generalmente el berrinche lo que no es de una situación que desborda la capacidad del niño. ¿Qué ocurre? Los niños no son Ferraris y como no son Ferraris no aceleran de 0 a 100 kilómetros en 3 segundos. Por tanto, parte del trabajo que tenemos que hacer es entrenarnos en ver las señales de que el niño se va alterando. Por ejemplo, empezamos a ver cambios en los gestos, cambios en las vocalizaciones. Los niños inclusive llegan momentos donde, por ejemplo, se muerden, se ponen ansiosos y luego, por supuesto, estallan en llanto. Si nosotros atajamos estos comportamientos previamente y somos capaces de ayudar a regular,
va a cambiar la situación. Y fíjense, les cuento algo. Eh, a ver, nuestra intervención en ese caso, efectivamente, desde la idea de regular, pasa por un concepto que hemos escuchado muchas veces, pero que en disciplina positiva parece límites, no, pero decir límites en este contexto implica reducir la complejidad de la experiencia. Es decir, cómo yo le presento al niño situaciones que pueda manejar, pero que las controlo yo como adulto. Voy a poner el mejor ejemplo para esto. La juguetería. Bueno, ahora en Venezuela las jugueterías han estado un poco paupérrimas y vivimos en tiempos del COVID, pero recuerden ustedes la escena de la juguetería donde entra un papá o una mamá con el niño y entonces el papá le dice, no toques, no puedes tocar, no agarres, no sé qué. En eso el niño explota en llanto porque además quiere que le compren algo que no le pueden comprar y el papá entra en esta cosa terrible donde, bueno, o le compra algo para salir de la pena y de la mirada de la gente, o por otro lado se sale de allí, algunos le pegan, o inclusive esta escena que ocurre en el metro, donde entonces todo el mundo, bueno, ese niño toda esa tensión alrededor de esa situación. A ver, el niño no es un terrorista y por tanto no pudo agarrar un arma y obligar y someter a los papás para que lo metieran en la juguetería. Muchas veces el papá dice, ay, vamos a meterlo para que vea. Pero ¿qué significa para un niño que para ver necesita tocar? Fíjense, eso, el niño no solo le basta con ver con sus ojos, sino que además es un lugar donde hay colores, sonidos, textura. El niño necesita tocar. Entonces, si el niño todavía no está preparado para enfrentarse a tantos estímulos, probablemente lo mejor es no entrar en ese momento. Y sobre todo si yo sé la reacción que va a generar. O pongo un ejemplo más y ya voy a responder algunos de los temas puntuales que ustedes plantean por acá. Imagínense, y esto pasa mucho en el consultorio, si yo le ofrezco al niño todos los juguetes del consultorio, el niño probablemente va a hacer un reguero tremendo, los tumba, los agarra todos, los revisa, pero no juega con ninguno. ¿Por qué? Porque son demasiados estímulos. Entonces, generalmente, ¿qué hacemos? Le ofrecemos dos alternativas, por ejemplo, para iniciar. ¿Qué quieres? ¿Esta o esta? El niño elige una. Cuando elige, yo retiro la otra, ¿verdad? Pero el niño elige y se siente que participa y con ese estímulo que él puede manejar va a operar. Ahora, pero, y fíjense, por eso le digo lo del límite. ¿Quién le dio las dos opciones? ¿El niño las escoge entre todas? No, porque si le doy muchas probablemente se abruma. Las alternativas se las doy yo como adulto. Entonces, el límite tiene que ver en esas opciones que yo le doy, pero yo permito que el niño se incorpore y participe. Es decir, yo permito que el niño elija. No puedo esperar que el niño tenga 30 años, ¿verdad? Que sea un adulto para esperar que ese día elija. No, esto es un proceso que vamos haciendo de manera cotidiana. A ver, veo que hay bastantes comentarios. Voy a tratar de, permítanme un segundo, para ver y si los agrupamos por acá. ¿Cómo? Oposición. Carlos plantea la oposición. Ajá. Ok, aquí tengo Carlos, que fíjate que somos un equipo de... Mira, aquí está Carlos. Sí, Vamos a ver, Carlos, así nos... eso les iba a decir, chicos, Ajá. que si querían que yo les leyera las preguntas, para que ustedes no... Maravilloso, Vane. Entonces, aquí estamos nosotros dos. Y bueno, y tú nos lees alguna de las preguntas. Perfecto. Ok, bueno, si quieres, comienza con la de la oposición, que es la que queda por allí. Y yo entonces ahora las agrupo. Ok, vamos a pedirle a Carlos que nos plantee cómo lo ve él, pues ya tienen un rato escuchándome, para que no se aburran. A ver, estoy escuchando por acá. No, yo no puedo hacer dos cosas a la vez, me di cuenta ahorita. Fíjense, el tema yo creo que es, cuando hablamos de oposición, ¿qué entendemos por oposición? Y sobre todo, ¿cómo interpretamos determinadas circunstancias? ¿Es una oposición o el niño que está tratando de expresar una idea o un punto de vista? Sobre todo cuando son niños grandes, niños en edad de 0 a 6, 2 años, evidentemente su proceso cognitivo está en desarrollo. En ese caso yo creo que es importante ubicarse primero el adulto. ¿Cómo se siente el adulto? ¿Qué está sintiendo el adulto con el comportamiento del niño? Y en función a eso, tratar de contener. Y contener no significa ahorcar, estrangular, amarrar. Contener, tratar de decodificar el llanto de un niño. Porque ¿qué es el llanto? Una forma de expresión. Lo que el niño no puede expresar con palabras, con un lenguaje lógico,
lo hace a través del llanto, del berrinche. Entonces tenemos que también desmitificar el berrinche como una actitud desafiante. El berrinche lo que es una forma de expresión. Y frente a eso, nosotros como adultos tenemos que tratar de decodificar qué es lo que está ocurriendo y también ir conociendo al niño, porque eso también es un proceso de descubrimiento. Porque las mamás no salen de las maternidades, de las clínicas, de los hospitales, no salen con un manual. No le entregan a un niño y empieza esa fase de conocimiento de la madre en relación al niño, pero también el niño tiene que descubrir a la madre. Entonces, esa primera vinculación madre-niño es súper cercana y el apego es muy fuerte en función también incluso de la lactancia. Entonces, ahí entra la figura de papá, que es un ente de desapego. Entonces, el niño va incorporando esa figura entre apego y desapego en función a la cercanía con papá y con mamá. Mi hijo, el más pequeño, era un niño que lloraba por todo. O sea, lo sentabas, lloraba, lo acostabas, lloraba, le ponías el pañal, lloraba, le quitabas el pañal, lloraba. O sea, ahí uno tenía que ir tratando de conocer el llanto que es lo que me estaba diciendo. Creo que estaba tratando de decodificar. Ah, eran gases. Ah, era calor. Ah, era hambre. Pero bueno, es un proceso de descubrir. Pero para poderlo descubrir y decodificar, tenemos que identificar el berrinche y sobre todo cómo explica uno frente a ese comportamiento. Ojo, y también creo que bajarle a la presión que tenemos sobre cómo deberíamos responder, porque saben que a veces pasa que como papá, es decir, ese llanto que no logro resolver de inmediato, de alguna manera el mensaje que se me devuelve es que yo no lo estoy haciendo bien, que yo no sé, que estoy fallando como padre. Y esa idea de fallar como padre muchas veces nos agobia, nos angustia. No queremos, evidentemente, hacerlo mal. Nosotros queremos hacerlo lo mejor posible. Y esto, por supuesto, genera un nivel muy alto de ansiedad. Fíjense, hay un punto que muchas veces el niño, detrás de ese no que hay, es decir, y uno de los retos que tenemos es cómo ayudamos a identificar a ese niño sus emociones y sus sentimientos, porque a lo mejor es no porque tiene miedo, a lo mejor detrás del no hay algo que quiere decir y no sabe cómo hacer. Fíjense que muchas veces los niños lloran insistentemente porque no tienen otra forma de comunicarse. Cuando el niño empieza, y sobre todo esa transición entre los 1, 2, 3 años, cuando ya el niño logra expresarse con palabras con mayor soltura, el llanto deja de ser como la forma principal y queda solo para momentos donde el niño ya no puede. Entonces, ¿qué tenemos que ayudar? A identificar, inclusive cuando tenemos al niño en edad preescolar, que el niño logre darle nombre a eso que siente, porque después como adulto no sabe qué le pasa, pero claro, si desde niño no lo aprendemos a reconocer cuando estoy triste, cuando estoy bravo, cuando estoy molesto, cuando estoy con miedo, ¿ok? Esos son elementos que va a ser sumamente importante. Entonces, ahora, entender que es normal, fíjense, si yo sé que el niño por ejemplo, vamos a poner entre los 3 a 5 años, va a tender a oponerse. Ese oponerse no es porque rechace mi autoridad, no. Ese tender a oponerse es porque el niño se está dando cuenta de que puede hacer algunas cosas por sí mismo y coincide con el momento donde el niño consolida el control de los esfínteres. Entonces fíjense que el niño ya empieza a darse cuenta que él puede algunas cosas por sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos o cómo reconducir este proceso? Voy a tomar un ejemplo. Mamá está cocinando, ¿sí? Entonces el niño quiere cocinar, pero evidentemente el niño no puede cocinar porque se puede quemar, porque puede desperdiciar los ingredientes, porque se puede lastimar. Ahora, si yo paso tiempo pidiéndole, ya va, quédate para allá, ahora no, no sé qué, el niño va a insistir porque demanda atención, insiste e insiste. Ahora, y ojo, que después nosotros rechazamos el intento de colaboración del niño, pero cuando es adolescente y no nos quiere ayudar en nada, entonces decimos, bueno, es que ¿cómo es posible? Ya va. Fíjense, tan sencillo, y yo he visto madres que hacen esto y una maravilla, de repente agarras una bolita de masa, agarras algo, lo incorporas, evidentemente el niño en ese momento no te va a resolver la cena, pero cuando se siente parte y cuando tiene la oportunidad de experimentar, su comportamiento cambia, ¿sí? También que demanda que nosotros empecemos a conocer los tiempos de respuesta de nuestros hijos, porque hay niños que, por ejemplo, tú les pides, la transición entre una actividad y otra es fácil, y hay otros en los que no. Y de hecho, mucho, por ejemplo, etapa de 3 a 5 años o inclusive antes. Por ejemplo, vamos a bañar. El niño no quiero, no me quiero bañar, no me quiero bañar.
cuando está en el baño y lo quiere sacar, no me quiero salir, no me quiero salir, no me quiero salir. Y así con todo. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que eso es una parte del desarrollo y que nosotros, más bien lo que no podemos es andar apurados con el chamo. A lo mejor yo, para bañarlo, para hacer eso, necesito más tiempo. Y ese más tiempo que voy a necesitar para desarrollar la actividad me permite que el niño vaya haciendo las transiciones de manera más ordenada. Ajá, Vane, a ver, lánzanos otra. Ok, voy. Si dejo que el niño se autorregule solo, es como si lo estuviera ignorando. Primera pregunta. Segunda pregunta. El colecho, ¿hasta qué edad? El niño de la persona que pregunta tiene 4 años. Tercera pregunta, y esta es la última de esta tanda. ¿Cómo trabajar el tema de la atención a las tareas? Hay 2 preguntas sobre este tema. Los niños tienen 20 meses y 3 años. A ver, empecemos con tema. A ver, la primera pregunta, ¿cuál fue? Regularse, si lo dejo regularse al niño es ignorar. Si el niño se regula, chévere, ahí no hay nada que hacer. No significa que lo tengamos que ignorar, porque hay una diferencia entre dejar al niño hablando solo, mandarlo y que, bueno, que él vea cómo hace, y otra distinta es que ocurre algo, le damos la oportunidad al niño, por ejemplo, el niño se pegó, ¿verdad? Nosotros pudiéramos saltar de inmediato, ¿no? Ya va, el niño le duele, vamos a esperar, el niño se soba, vemos cómo reacciona y nosotros estamos ahí. Si vemos que lo resolvió por sus propios medios, nosotros podemos acercarnos igual después y decirle, oye, qué bueno cómo lo manejaste, reconocerle, decirle, yo estaba pendiente de ti, estoy allí, me siguen. O sea, la idea en ese sentido es, cuando el niño puede solo, perfecto, pero nosotros lo que debemos es manifestar que estamos allí. O sea, ahí hay un elemento clave y es la presencia. O sea, la presencia de un otro que acompaña, de un otro que está atento, de un otro que le sigue, de un otro que le interesa lo que sucede. Entonces, eso es valioso aun cuando el niño pudiera de pronto por sus propios medios. ¿Ok? A ver, ¿tú quieres agregar algo? No, la del colecho. Ajá. Ese es un tema. O sea, pudiera una postura. Suéltale. Fíjate mi postura. Casi que es el tema de Carlos. Este tema pudiera ser el de un webinar solo. No, yo estoy de acuerdo con el colecho. Yo creo que es una oportunidad, sobre todo para materializar la calidez y la sensación de protección. Pero lo que hay que tener cuidado es que el colecho no desplaza la relación de pareja. Yo estoy de acuerdo en el colecho en la cama del niño, en los espacios del niño, y no confundir el espacio del niño con el espacio de la pareja, porque entonces ahí el colecho se distorsiona. Entonces el niño se convierte en el gran muro entre papá y mamá. Esa es como mi postura frente a ese tema. No sé, a ver cómo... Yo pensé que ibas a decir algo con lo que no, pensé que ibas a decir algo con lo que yo no iba a estar tan de acuerdo, pero la verdad es que porque, a ver, el colecho, a ver, todo en la vida, y yo creo que es una máxima, no hay nada bueno y malo a secas. O sea, el problema, el colecho, a ver, se ha satanizado porque en algunos casos puede inducir al tema de la erotización, hay riesgo de abuso sexual en determinados contextos donde se produce colecho. Pero ¿qué ocurre? Que no es el colecho en sí mismo. A ver, ¿cuándo se erotiza el niño? Bueno, evidentemente, tú puedes practicar el colecho como una práctica o como algo que el niño requiere para fortalecer su relación de apego. Está bien. Pero si tú vas a hacer colecho, no puedes tener relaciones sexuales en la misma cama donde está el niño. Evidentemente no. Porque si esto empieza a suceder, va a haber ahí un proceso de erotización, inclusive exponer al niño a estas escenas puede ser considerado como formas de abuso y luego va a dar lugar a eso. Ojo, y ahí estamos hablando de un escenario donde los papás practican voluntariamente el colecho teniendo otras alternativas, porque hay contextos donde el colecho no es deseado, pero el colecho se produce por condiciones de hacinamiento y esas condiciones exponen evidentemente a riesgo. Pero aún si yo no tengo espacios, porque bien sea el tema del hacinamiento o bien pueda ser porque lo hemos decidido, por ejemplo, si como pareja queremos tener relaciones sexuales, debemos tenerla en otro espacio
diferente. Es decir, y para eso, pues bueno, la creatividad. No les voy a decir yo en este momento de viernes por la tarde-noche dónde ustedes van a tener sexo o no, pero hay que buscar un espacio y un momento diferenciado. Y esto me lleva a conectar con lo que dice Carlos, que es central. No, ojo con transformar al niño en un síntoma de la familia. ¿Por qué? O un síntoma de la pareja, porque a veces el colecho se sostiene no tanto porque el niño lo pide, sino porque uno de los miembros de la pareja, para poner una distancia, coloca al niño en medio de la cama. Si eso pasa, evidentemente esto va a traer problemas de pareja o va a intensificar los problemas que ya existen. ¿Cuál es el límite para el colecho? Bueno, el límite también lo va a marcar el niño, porque el niño mismo va a decir en algún momento que quiere estar solo, que quiere dormir solo. Yo creo que la clave que dice Carlos, y yo lo he retomado en otros espacios a partir de esa idea que él plantea, es entender que hay que diferenciar además el colecho, o sea, el colecho sí va a ocurrir, que ocurre en el espacio del niño, que el niño entienda que esa cama, que ese cuarto, que ese lugar es el suyo y que él no puede ocupar ni sustituir el rol ni de papá ni de mamá en el espacio de los padres. El tema de las tareas, ahí yo les puedo contar una experiencia personal. O sea, ahorita estamos en una situación de cuarentena donde muchos padres han asumido los procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños. Y es todo un reto, porque muchos padres no estaban preparados para saber lo que significa un proceso 24/24. Entonces, algo que pudiese sugerir es calma, es poder hacer el proceso divertido y que el adulto disfrute ese proceso de aprendizaje. Voy a poner un ejemplo. Mi hijo de preescolar necesitaba escribir 10 palabras de aseo personal. Bueno, ¿cuál fue el juego? Anda al baño y consigue 10 cosas que te llaman la atención y la traes. Sale corriendo al baño, trae sus cosas y en función a ese ejercicio empezamos a escribir. Otro ejercicio que hicimos un día, tenías que escribir palabras con H. Entonces él coloca, el hielo está frito. Ah, es frito. Entonces se me quedó bien. Entonces yo fui al baño, saqué un hielo, le pedí la mano, le puse el hielo en la mano y se la cerré. Ah, es frío. Ah, entonces es frío. Entonces, ¿qué me permitió identificar? Un problema de fonema. Entonces, ahí yo creo que el proceso, bajar los niveles de intensidad, respetar los tiempos del niño, aprender no puede ser doloroso, a no generar ni estrés en el niño, ni estrés en el adulto, sino bueno, en una circunstancia que es atípica, bueno, cómo llevamos el proceso de la mejor manera posible. Y si una situación concreta me desborda y yo no sé qué hacer, hay que pedir ayuda. Sí. ¿Saben que en este tipo de espacios, Carlos y yo habitualmente contamos los pelones de nuestros papás, los pelones que tuvieron con nosotros, ¿no? O sea, en primera persona. Pero yo te voy a contar algo que mi mamá hizo muy bien. Por ejemplo, yo soy un tipo en criollo, en coloquial, yo soy un tipo muy gallo y a mí me gusta, no hay nada que no quiera aprender cuando desconozco. Pero ese comportamiento hizo que yo, de hecho, el otro día lo hablaba con mis papás, desde segundo grado hasta los posgrados y todo, yo nunca pedí ayuda para hacer las tareas, pero pasó algo que yo recuerdo de mi mamá, y era el tema de hacer el aprendizaje algo placentero. O sea, yo nunca recuerdo en casa que aprender fuera un problema, más bien siempre era algo, o sea, había una siembra, por decirlo de alguna manera, de la idea de que aprender era algo chévere, como jugar. Entonces, para mí el hecho de aprender era una actividad agradable, lo sigue siendo. Pero ¿qué ocurrió? Que nunca ese tema de forzar el proceso del aprendizaje, porque cuando lo forzamos, por ejemplo, obligar al niño a leer, al partir de la obligación, eso que debería luego ser un acto placentero, voluntario, deja de serlo. Cuando, por ejemplo, una cosa horrible que se hacía hasta hace muy poco, lo he visto todavía en colegios, castigar con lectura. Ah, te portaste mal, entonces siéntate y lee, siéntate y escribe. Ojo con utilizar temas de aprendizaje como formas de castigo, porque efectivamente pueden tener un factor contraproducente, que creo yo que es importantísimo. Y sobre todo ahorita que estamos centrando esta conversación en la primera infancia. Entender una máxima. Si trabajamos el vínculo, el aprendizaje viene solo. Si el niño se siente seguro, se siente que puede explorar y nosotros lo motivamos a que descubra el mundo a su alrededor, el niño va a aprender. Bajémosle dos al tema de si es que hay que entregar la tarea mañana, porque fíjense, el mundo no se va a acabar y vamos a hacer muchísimo más daño
a los niños obligándolos por la fuerza a hacer una tarea de la que al final nos vamos a terminar ocupando nosotros como papás, que respetando el proceso del niño. Y si el niño por alguna razón hay una dificultad que le impide consolidar la tarea, que le impide realizarla, entonces nosotros podemos hacer una pausa y hablar con la maestra, ver qué estrategia nos sugiere, buscar alternativas. Y resulta, ¿verdad? Porque además hay que entender que las tareas son de los niños, no de los papás. Si el niño sale bien o mal en su tarea, no es una nota al papá, es el proceso del niño. Entonces, una expectativa y recordar que vamos a hacerle un flaco favor si para obtener una buena calificación en su tarea yo debo someterlo a una situación de violencia. Si no lo puedo hacer ahora, pues entonces nos regulamos primero y luego ejercitamos esa actividad. El aprendizaje debe ser una actividad grata, debe ser una actividad que invite a más. Si el aprendizaje se vuelve un campo de batalla, evidentemente es una guerra que vamos a perder prácticamente. Y eso también va hacia el comer, eso también va hacia otras actividades que tiene el niño. Sobre todo, lo creo que es clave en estos procesos, además lo que dice Bel, las rutinas. El niño tiene que consolidar sus procesos de aprendizaje en función a rutinas. Evidentemente, en esta coyuntura, las rutinas se nos alteraron, tanto a los adultos y mucho más a los niños. Entonces, bueno, cómo cada quien, desde su propio espacio, desde sus propias posibilidades, logra establecer una rutina que sea accesible tanto para el niño, tanto para el adulto. Y entender que los niños tienen distintos horarios. No podemos pretender a las 9, 10, 11 de la noche que ellos estén en sus plenas condiciones para hacer procesos de lectura o procesos de escritura. Ojo, y mientras más grande está el niño, más opciones de negociación tenemos. Podemos preguntarle cuándo prefiere. Si prefiere antes o después de, e ir probando, incorporar al niño como un sujeto activo, entender que el niño no solo es un elemento pasivo, sino que el niño también puede ayudar y aportar en la solución. No, y otro tema es que el niño no es que aprenda, sino que aprenda mal. Entonces, que el proceso, por ejemplo, a los padres, sobre todo en preescolar, les angustia mucho la caligrafía. Se puede decir que el niño, en términos del resultado, hace la letra perfecta, sí, pero el trazo, la aproximación en el trazo sea la incorrecta. Entonces, también esa cosa tenemos que estar pendientes. Ojo, y que nosotros estamos mirando el mundo con ojos de adulto. Y hay que ver, por ejemplo, muchas veces, y yo esto creo que es clave, chequen con la maestra, chequen también el esperado para la edad, porque de repente si yo veo la letra del niño de 5 años, de 6 años que se está iniciando la lectoescritura, me va a parecer una letra horrible, porque por lo general es horrible, pero no es horrible porque el niño lo está haciendo mal, es que ese es el momento, no puedo comparar la caligrafía de ese niño con la mía de ahora, salvo que sea médico. Si soy médico, probablemente es el mismo tipo de letra en esa etapa que después. Ahora, ese es el punto, entender si lo que el niño hace corresponde o no corresponde a su edad. A ver, yo creo que nosotros estamos ya pasándonos del tiempo, ¿verdad? Vamos a ver, Vane, suelta las preguntas y con estas preguntas vamos a cerrar. Ok, vamos a hacer un ejercicio, muchachos. Respuestas breves. A ver, tengo muchas. Vanessa nos está diciendo que nos encadenamos, eso es lo que nos está Un queriendo poco, decir. solamente un poco. Pero nos lo está diciendo con calidez. Sí, en periodismo le llamamos a esto una entrevista ping-pong. Una pregunta rápida y una respuesta rápida. Okay, dale, vamos a hacerlo así. Escúchame, tienes 4 preguntas. Carlos responde 2 y yo 2. Y vamos a responder rápido. Ok, perfecto. Ok. ¿Comienzas tú o comienzo Mi yo? hijo de 4 años le cuesta compartir. ¿Qué hago? ¿Tú yo? Bueno, esa es la etapa del mío. Tú no puedes obligar a un niño que para ver su mundo y es egocéntrico por naturaleza que comparta. Es un proceso progresivo. Sí, ojo, sobre todo dar alternativas. Voy a decir una cosita muy rápida. Si a ti te dicen, comparte tu teléfono, comparte tu computadora, Con la pareja, préstale el teléfono a tu pareja. Te aseguro que no vas a querer. Entonces ahí ser un poco más comprensivo. Pero los niños en esa etapa son egocéntricos por naturaleza y su mundo es el mío. Después incorporan el mundo de los demás, el otro, el nosotros. Ok, dale, vale, suelta la otra porque si no sabes que nos encadenamos. El chantaje, ¿puedo utilizarlo? Por ejemplo, si haces la tarea, te doy 2 chocolates después. No, chantaje, es decir, el chantaje nadie debería usarlo en la vida. El chantaje es una cosa terrible. Lo que nosotros podemos utilizar, y descentrémoslo de chantaje. Hay un tema pueden haber estímulos en determinados momentos, pero ojo con que luego creamos que siempre hay una recompensa para las cosas.
yo creo muchísimo en entender las consecuencias. Eso significa que para poder obtener algo que tú deseas, pues evidentemente hay un esfuerzo, hay algo que tú debes hacer. Si lo haces, lo puedes obtener. De manera que no es que algo que yo te doy o te quito y te manipulo, sino que yo le pongo al niño en sus manos la posibilidad de acceder o no acceder a ciertos privilegios. Mucho cuidado, y digo privilegios cuando se trata de cosas no esenciales, porque mucho cuidado con decir, si no haces la tarea no comes, porque la alimentación es un derecho que no tiene nada que ver con el tema de la educación y no lo podemos poner a competir ni condicionar. ¿Sí? Ok, breve. La siguiente. Siguiente pregunta. Estaba para ¿Qué, Carlos, no sé por qué tengo la impresión. Depende de la pregunta. qué miedo, qué miedo. Ok. ¿Qué, ¿Qué pasa si mi pareja es de los que cree que la nalgada a tiempo es válida? Dale. Mándelo a Secodazo, taller de disciplina positiva. Siguiente. La última. Ajá. No vale, desarrollen un poco No, más. a ver, Pero ella proceso, no, pero ya va, procesos de crianza. Hablar de disciplina positiva, uno de los retos que nosotros siempre planteamos es podernos reconciliar con nuestra propia infancia. Porque ese papá se comporta de determinada manera por alguna razón. Entonces, lo que hay que colocarle la lupa a la historia familiar del papá y en función a eso sanar sus propias heridas en la crianza y sobre todo entender que no es que lo haga ni bien ni mal, es poderlo hacer diferente, de una forma que sea consona a la dignidad del niño, al desarrollo del niño y sobre todo a los derechos del niño. Ajá. Ok. La última, pues, lánzala. La última, pero ahora tenemos chances para muchas más preguntas. Ahora, ¿Cómo negociar con ya un va, niño de 2 años? pero tú nos estás apurando. Solo nos Ahora. están engañando. Ajá. Es que la ¿Ves? gente está pidiendo, ¿Ven la por qué gente lo del está chantaje no pidiendo que ustedes funciona? se encadenen. Lo Está pide. bien, poca Lo palabra, piden, habla lo poco. piden. Está bien. Ok, la pregunta es, ¿cómo negociar con un niño de 2 años? ¿Se puede? A ver, negociar, ¿qué implica? Fíjense, la negociación implica que hay al menos dos partes involucradas donde tienen objetivos e intereses distintos y la idea es ponerse de acuerdo. Si entendemos negociar como ponernos de acuerdo, claro que nos podemos poner de acuerdo. El tema es que hay una asimetría de poder. O sea, el niño no tiene las mismas condiciones para exigirme a mí o para, o para argumentar. Creo que lo que se trata fundamentalmente es introducir un concepto clave que tiene que ver con las alternativas. Alternativas, ofrecer alternativas. O sea, por ejemplo, si el niño, o sea, a veces es muy chocante cuando como papás ejercemos lo que a lo mejor criticamos en el país, que no nos gusta el autoritarismo, no nos gustan las cosas impuestas, pero como papá no. ¿Por qué? Porque no me da la gana, porque mientras tú vivas bajo este techo y bajo esta casa, eso es terrible. Generalmente, a ver, si yo le planteo al niño que algo no se puede, yo le puedo ofrecer alternativas. O le pregunto al niño qué otra cosa y vamos viendo. En función también de la capacidad y cómo va el desarrollo del lenguaje, el niño nos va a ofrecer más opciones de negociar. Ahora, esa negociación, sobre todo vamos a entenderla en un sentido de las alternativas que podamos encontrar. No porque no estoy condenado, y esto es lo que quiero decir, a tener que imponer mi punto de vista, porque si no me voy a degradar como papá. O sea, yo puedo efectivamente ceder, reconocer mis errores, ofrecer cambios, y eso no me va a quitar autoridad. Más bien a los ojos del niño me va a permitir ser creíble, ser alguien que sirva de referencia. Con una advertencia que hay situaciones donde no es posible la negociación, cuando claro. se compromete la integridad, la seguridad del niño. Claro. Ahí lo creo que es clave utilizar la herramienta de la estructura, que es suministrar la información, porque el papá o la mamá asume determinada decisión o determinado comportamiento. Claro, y esto aplica desde un niño pequeño a un adolescente. Es decir, ¿sobre qué no podemos negociar? Sobre aquello que pone en peligro la integridad. Eso es no negociable. O sea, voy a poner un ejemplo que puede ayudar. Cuando yo era pequeño, odiaba el protector solar. Y si me ven, aunque la luz no es buena, yo me pongo rojo de respirar. Y resulta que odiaba el protector solar y cuando iba a la playa, mi mamá me lo echaba. Y eso es una batalla horrible porque además mi mamá me llevaba el jiu-jitsu para tratar de controlarme para que yo me dejara echar el protector. Un buen día, cuando yo era adolescente, ya, imagínense, no me quise echar, empezó el tema del protector y dije, mira, ¿sabes qué? No me lo voy a echar. Y mi mamá me dijo, ok, quémate. Efectivamente me quemé.
Y me quemé, y en la noche yo le rogaba por cremita de esta de quemada, ¿saben? Ahora no me acuerdo el nombre de esas cremas. Ahora, el tema es que después de allí, yo ahora, aún ya viejo, quedándome calvo, ruego que me echen protector porque sé lo que viene. Pero ¿qué ocurre? Como adolescente, yo de repente le puedo permitir al adolescente que experimente algunas cosas que pueden representar un margen de riesgo, pero que no ponen en peligro pleno su integridad. Ahora, si yo a un niño de 2 años, 3 años, que no se quiere echar el protector, lo dejo que se insole, los riesgos que puede haber para la integridad son altísimos. Entonces yo ahí no lo puedo permitir. Tengo que buscar alternativas. Algo que pasó mi mamá después de esa experiencia y la imposición de manos de secuadas. Yo tengo secuadas de los 12 años. Entonces mi mamá algo le cayó. Por ejemplo, cuando nació mi hermana pequeña, mi mamá, ¿qué hacía con ella? Le echaba el protector antes de ir a la playa. Entonces, no suda el tema del calor, del fastidio, o sea, era un proceso mucho más suave. Era, para poder salir de la casa hay que echar el protector. Se echaba el protector en casa y mi hermana llegaba a la playa y podía entrar al agua de una vez. Esto facilitaba el proceso y le ahorró los rounds de jiu-jitsu que yo viví durante mis primeros años. Entonces, evidentemente allí es un tema de creatividad, en suma. Creo que ese es el tema. Vale, lanza los 2 más y ya. 2 más. Son 7:20. Perfecto, voy con 2 más que, ojo, estaban en orden, fui en orden, no es personal, si dejé alguna pregunta por fuera. ¿Cómo le enseño a mi hijo de 2 años a jugar solo? Y la segunda pregunta es, ¿cómo le explico que a un niño de 3 años que no puede hacer las mismas cosas que su hermano de 7 años? Ok, yo voy a responderle a jugar solo y tú le das No, hermano. Tú tienes 2 hijos. Yo puedo responderle a jugar solo. Yo sé solo el derecho a jugar. Bueno, habla del derecho. No, está bien, ¿quieres la del juego? No, ya no quiero. Ok, no se peleen. Ya no quiero hablar. ¿Cuál quieres tú? Cualquiera, dale, yo completo lo que quieres. Ok. Tú eres el psicólogo. Bueno, miren, yo creo que el juego siempre es algo que debe ser voluntario. Y yo no puedo imponer cómo va a jugar el niño. El niño puede jugar solo o acompañado. Hay un tema de algunas necesidades. De pronto, lo que hay que ver es que el niño puede demandar en algún momento de nosotros participar del juego. Pero fíjense, ahí es clave respetar que el niño puede querer jugar con nosotros y eso nos demanda como papás también en determinados momentos incorporarnos, porque no es lo mismo, yo estoy con el niño, sí, está jugando, yo estoy aquí así, con el teléfono y el niño está al lado, eso no aplica. Es decir, cuando hablamos de jugar implica un proceso interactivo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Qué chévere, eso me demanda a mí como papá sumarme a ese espacio de vínculo, de elaboración. El juego es la herramienta fundamental con la que el niño procesa su experiencia de vida. Miren, de hecho, tanto así que la terapia con niños es a través del juego. O sea, imagínense que lo que el adulto hace acostado en un diván contando sus problemas, el niño lo hace jugando. Entonces el juego es vital. Ahora, el juego, en esa misma dimensión voluntaria, pues en un momento puede implicar, sobre todo en las primeras de cambio, el niño puede querer tener un par con quien jugar, pero el niño también puede querer jugar solo. ¿Qué tenemos que respetar? Bueno, el niño nos puede proponer jugar y nosotros jugaremos cuando podamos, entendiendo que es importante cultivar ese espacio, pero también respetar cuando el niño no quiera jugar, porque a lo mejor yo he visto papás que si quiere que el niño juegue pelota, entonces hay una imposición del papá para jugar cuando el niño no quiere. El juego siempre debe ser voluntario y debe ser promovido. El asunto está en que cada niño va a variar. Por ejemplo, yo jugaba solo y me gustaba jugar solo, pero yo era hijo único. Cuando nació mi hermana le gusta jugar con alguien. Ella necesita que alguien juegue con ella. Entonces, parte del proceso es identificar cuáles son los momentos donde alguien puede jugar con ella y en qué otros momentos a ella le toca pues resolver también con sus propios recursos. No, yo creo que, a ver, jugar es un acto voluntario y lo difícil del juego es que es una actividad no controlada por el adulto. Por eso es jugar. Por eso es tan difícil que el juego permee en el sistema educativo, porque el sistema educativo es dirigido. El docente, el adulto dice qué es lo que tienes que hacer. Pero jugar no es así. Si el adulto dice cómo jugar, con quién jugar, cómo jugar, pero eso no es jugar. El adulto no significa que sea ajeno al proceso.
El adulto puede ser copartícipe y sobre todo proteger en ese proceso, ¿no? Fíjate que a propósito de eso, que cuando nosotros en terapia jugamos con los niños, lo que hacemos es, o sea, tú le ofreces opciones. Y si el niño, y si el niño toma una opción, no eres tú quien le impone que tiene que jugar contigo. El niño te invita a jugar. Y cuando el niño te invita a jugar, tú juegas. Y cuando el niño no te invita a jugar, Claro, tú porque el observas. juego lo que implica que son reglas que coloca el niño, no coloca el adulto. Claro. Y jugar siempre da experiencia sensorial. Yo a través del juego desarrollo mis 5 sentidos. Solo o acompañado, yo creo que lo decide el niño. Ahí yo creo que lo interesante es si la mamá lo pregunta, bueno, el origen que hay detrás de la pregunta. No, Sobre todo para poder calmar la inquietud. Ojo, yo creería también que ahí es muy importante la presencia. O sea, porque el hecho de que yo no participe del juego no quiere decir que no esté presente. Y a veces lo que el niño demanda de nosotros es presencia. Okay. Eso, ¿Y bien. cuál era la otra? La otra, ¿vale? ¿Cómo le explico a mi hijo de 3 años o mi hijo pequeño que no puede hacer las cosas que hace su hermano mayor de 7 años? Empieza tú, que tienes hijos. 2. Pero es que es complicado. ¿Cómo le explicas a Max que no puede hacer lo que hace Mauricio? La última vez que se lo expliqué, me miró con un ojo morado. Entonces no sé si soy la voz autorizada. A ver, yo sé. Traigan a Mauricio. Ojo, aclaro aquí, no fue porque Carlos le pegó, No, se pegaron entre ellos. Yo ni siquiera estaba cerca. A ver, yo creo que siempre entre hermanos hay una relación de modelaje. Siempre el niño más pequeño ve en el hermano más grande un modelo y lo quiere imitar, lo quiere ver, quiere hacer las mismas cosas que hace el hermano. Lo que hay que tratar de incorporarnos en los procesos, respetando las individuales de cada uno. Yo creo que por ahí va el sentido. No hay una receta única, no es que yo le voy a dar la fórmula para que pueda hacerse esto. Yo creo que en ese sentido lo que hay es que descubrir. Yo creo que lo importante es que el adulto pueda anticipar. Y creo que ese es el proceso. Yo lo que añadiría allí es que cuando escogemos algunas actividades siempre es bueno pensar en ver si se pueden generar procesos donde ambos puedan participar. Porque, por ejemplo, tipo videojuegos. Si compro el aparato y solo tengo un control, es casi seguro que ahí va a haber trifulca. O sea, es casi seguro que ahí va a haber trifulca. 2 controles me ofrece la posibilidad de que haya otra. Pero depende, yo tengo un solo control y hemos llegado ahí a acuerdo. Sí, no sale la primera como un stick. Eso implica todo un trabajo. Claro, ojo, pero digo, o sea, si yo puedo promover cosas donde participen los dos, eso me facilita. Ahora, ¿qué creo yo? También entender que la frustración es parte de la vida. Va a haber un momento donde el niño más pequeño a lo mejor quiere hacer algo que no le corresponde a su edad y bueno, es válido decirle y entender. Ahora, ¿qué no debemos hacer? Resolver obligando a una cosa o a la otra. Yo creo que entender que los conflictos van a surgir y sobre todo ver, porque los procesos no son lineales. A lo mejor el pequeño quiere hacer algo de lo del grande en un momento dado, pero le aseguro que el grande en algún momento quiere algo del pequeño. Entonces, entender ese proceso donde ambos pueden requerir del otro y cómo negociar, cómo intercambiar, ese cambio, ese proceso, es algo que se va logrando. Ahora, fundamental es introducir la dimensión de la palabra. Es decir, en la medida en que ayudamos a expresarse, a escuchar, vamos a facilitar. Y sobre todo algo, muchas veces los papás entran en modo OLP cuando hay un conflicto. Y siempre que hay un conflicto, es clave escuchar a ambos. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué sucedió? Porque cuando ambos se sienten escuchados, es más fácil para el adulto intervenir y además generamos una sensación mayor de justicia. Entonces, bueno, yo voy a aprovechar esta idea de la justicia y que hemos escuchado a la gente para decir que, bueno, que ya por hoy... Claro, okay. Bueno, una última pregunta porque de verdad hay muchas personas interesadas en eso. Pero antes de decir las preguntas, quiero decirle a las personas que se mantuvieron hasta este momento, nosotros vamos a descargar este video, lo vamos a subir en YouTube. Los que se conectaron tarde, ustedes pueden luego conectarse a través de nuestro canal. De todas maneras, se los vamos a mandar por correo. En el mismo correo que le vamos a mandar el link del YouTube, también le vamos a mandar el link de una encuesta. Esta encuesta nos sirve a nosotros para mejorar, para hacer estas dinámicas de sensibilización mucho más interesantes para otras personas. Entonces, agradecidas de antemano
tanto Carlos, Abel, yo y todo el equipo de SECODAP, que pudieran dedicarnos 5 minuticos a responder esa encuesta. Dicho esto, voy con la última pregunta y es, ¿qué pasa o qué hago si, o más bien, ustedes recomiendan el uso de aparatos tecnológicos como mecanismo de distracción para los niños de la primera etapa de la vida de desarrollo en esta cuarentena? Y a ellos, por alguna razón, se les desactivó el micrófono y ahora no los encuentro entre tanta gente. Ya les voy a activar. Ajá, no fue alguna razón. A ver, se puso a jugar con el aparato y silenció el micrófono. Miren, a ver, es que yo creo que no estamos en un punto, o sea, tenemos que ser realistas. Decir que no vamos a permitir que nuestros hijos tengan contacto con los aparatos tecnológicos es caernos a engaño. Porque la vida está impregnada por la tecnología. El tema no es el aparato, el tema es el uso que le damos. O sea, yo te puedo dar a ti, por ejemplo, una tablet, ¿verdad? Yo te puedo dar la tablet. Ahí está la tablet, ¿verdad? Pero el asunto es si yo sustituyo mi presencia por la tablet, ahí las consecuencias van a ser negativas. Ahora, si yo puedo acordar usos, horarios, dinámicas para poder incorporar la tecnología dentro de la vida, bueno, se puede. El tema, es decir, a lo mejor uno pudiera ya luego pensar en normas más específicas, como decir, mira, nunca es recomendable cuando los chamos son pequeños periodos de más de 90 minutos continuos, habría que hacer pausa, sugerir incorporar otras actividades, pero sobre todo creo que ahí lo clave es decir, mira, si yo le puedo dar un aparato tecnológico, pero es importantísima la alternativa. O sea, si yo al niño no le ofrezco algo más divertido que hacer que jugar con la tablet, o el Nintendo o lo que sea, evidentemente el niño no va a querer hacer otra cosa. Entonces ahí, en la medida en que yo puedo ofrecer alternativas, también voy a permitir que el chamo se vincule con otras cosas. Yo lo que creo que es tener cierto grado de flexibilidad en contexto que estamos viviendo. Porque los niños no pueden salir, no pueden ir al parque, no ven a sus amigos. Entonces son muy pocas las alternativas y a los papás llega un momento que se le acaban las alternativas. ¿Qué me parece importante? Lo que Abel apunta, horarios, y yo por lo general coloco momentos donde no hay tecnología. Al momento de comer, al momento de hacer asignaciones del colegio, antes de dormir, a la hora de bañarse. O sea, yo creo que es un proceso que se puede conversar con los chicos para entender que nuestra rutina cambió y muchas veces la alternativa es el único herramienta de esparcimiento que tenemos. Claro, en tiempo de coronavirus es particularmente complicado decir no. Yo lo que sugiero es que, por ejemplo, si yo le digo ahorita no, bueno, ¿qué le ofrezco al chamo? O sea, porque si no juego, no, pero no quiero jugar contigo, no, pero y también otra herramienta es involucrarse en lo que el niño ve. Claro. O sea, si mi hijo ve YouTube y ve YouTuber, yo me incorporo en la dinámica que él está viendo. ¿Qué me permite? Primero monitorear qué es lo que está observando, qué contenidos les está llegando y poderlo orientar y poner un espacio para compartir algo que es de común, que es de interés del niño y puede llegar a ser de interés. Bueno, y es necesario como adultos hacernos usuarios de la tecnología, alfabetizarnos, porque de hecho, con esto cierro esta intervención, hay juegos, por ejemplo, de videojuegos que a veces los papás inclusive compran a los hijos sin tener idea de qué va el juego, nunca lo han jugado, entonces después se sorprenden y quieren prohibirle el uso de un juego que ellos mismos compraron. Pero sobre todo ver que inclusive los juegos tienen clasificación como las películas. O sea, hay juegos que son para niños, hay juegos que son para adultos. Si yo le doy un juego para adultos a un niño, probablemente va a ser un uso inadecuado del juego. Ahí es fundamental ver el contenido, involucrarme, saber, pero involucrarme y saber no desde el lugar de la persecución, sino desde el interés. Y eso es lo que va a llevar a poder comprender mejor estas dinámicas, porque evidentemente allí se juega un mundo, bueno, que para nosotros probablemente como adultos pueda ser nuevo, pero que necesitamos entender si queremos poder orientar. Van en las redes de SECODAP, ¿cómo buscar más información? Ok, bueno, tenemos en este momento disponible nuestras redes sociales que están activas en todas las plataformas conocidas o más populares. Tenemos Twitter, @SECODAP, Instagram, @SECODAP. En Facebook también nos encuentran como SECODAP. También nos encuentran en la página web en la que hay muchísimos artículos que hablan sobre cómo trabajar con los niños
en este momento de cuarentena e informaciones relacionadas con temas que han ocurrido en Venezuela que tienen que ver relacionados con los niños. En la página web www.secodap.org. Les estamos poniendo nuestras redes también acá, las de Carlos y las mías. ¿Y en Twitter? En Twitter, ya va, ¿verdad? Carlos. M. No, es M Trapani. Ajá, Carlos Trapani y... Bueno, Carlos y yo, Abel Saraiva, Carlos Trapani, ahí les pusimos nuestras redes si también lo necesitan en algún momento. Nada, agradecerles su participación, que un viernes por la noche haya tantas personas conectadas e interesadas. Para nosotros es una señal de que hay que seguir haciendo estos espacios y bueno, nada, darles las gracias por su participación. Bueno, y estén atentos a las redes de SECODAP, donde van a encontrar pues la información de las siguientes actividades, ¿ok? Así que Vale, chao, feliz chao. noche, gracias, Vane. Adiós a todos, gracias. Cierra. Espera, ¿ella van a cerrar o...?